Bueno, también tendremos preguntas para otros invitados. Antes de darle la palabra al doctor Tedros, me gustaría recalcarles que tuvimos algunos problemas técnicos al enviar los avisos y que también tuvimos algunas reuniones hace unos ratitos atrás. Y bueno, esperamos que todas las personas que estén en nuestra lista reciban los avisos y las notificaciones. Bueno, también les enviaremos el archivo de audio y esperemos que la transcripción se encuentre disponible para mañana. Muchas gracias, doctor Tedros. Doctor Tariq, muy buenos días y muy buenas tardes a todos. Ya llevamos más de un mes desde el último caso de ébola en la República Democrática del Congo. Y si seguimos de esta manera, el brote será declarado en menos de un mes. Me gustaría darle las gracias a todos nuestros colegas por su solidaridad al seguir en este curso al servicio para y en pos la gente de la República Democrática del Congo. Y mi especial aprecio hacia el gobierno y también a la gente del Congo. Este mismo espíritu de solidaridad debe ser el centro de nuestros esfuerzos para poder derrotar al COVID-19, ya que más de 200.000 casos han sido registrados por la OMS y más de 8.000 personas han perdido su vida. Y más del 80% de todos estos casos son de dos regiones en particular, del Pacífico Occidental y de Europa, digo. Sabemos también que muchos países se encuentran enfrentando epidemias y que se sienten abrumados. Pero créanme que les escuchamos. También sabemos las dificultades tremendas que deben enfrentar y toda la carga que deben sobrepasar y seguir teniendo bajo sus hombros. También conocemos las decisiones que toman y entendemos que diferentes comunidades, diferentes países se encuentran en situaciones diferentes, con también diferentes niveles de transmisión. Y todos los días la OMS se encuentra hablando con ministerios de salud, con presidentes, con trabajadores del sistema de salud, con los hospitales, con líderes industriales, con los jefes, con los directores y demás para priorizar, de acuerdo con su situación específica. Así que no asuman que su comunidad no se verá afectada. Prepárense como si lo fuese a estar. Ustedes no asuman que no serán infectados. Prepárense como si lo fueran a estar. Pero hay esperanza. Hay muchas cosas que todos los países pueden hacer. Las medidas de distanciamiento físico, como cancelar eventos de deporte, conciertos u otras reuniones grandes, también pueden ayudar a ralentizar la transmisión del virus. Estos pueden reducir la carga en el sistema de salud y también pueden ayudar a que las epidemias se vuelvan manejables. Así ayudándonos a enfocarnos en las medidas, pero no supriman y controlen las epidemias. Los países deben aislarse, tratar, testear y rastrear. Si ellos no lo hacen, las cadenas de transmisión van a continuar creciendo, pero a un menor nivel. Y lo que puede resurgir si es que las medidas de distanciamiento físico no son tomadas. Es por eso que la OMS recomienda el aislamiento, el testeo y el tratamiento de cada uno de los casos sospechosos y rastrear todos los contactos. Esto debe ser la espina dorsal de todas las respuestas que tomen los países. Esta es la manera ideal de prevenir la transmisión comunitaria. Sabemos que los países con casos esporádicos o grupos de casos se encuentran en la posición de aún hacer esto. Y muchos países nos están escuchando y encontrando soluciones para incrementar su habilidad para así implementar un pack completo de medidas. Pero también sabemos que algunos casos en algunos países se encuentran experimentando epidemias con una transmisión comunitaria muy extensa. Entendemos también el esfuerzo requerido para suprimir la transmisión en estas situaciones, pero se puede hacer. Hace un mes atrás, la República de Corea estaba enfrentándose a la transmisión comunitaria, pero no se rindieron, se educaron, se empoderaron y también comprometieron a sus comunidades. Desarrollaron
innovadoras estrategias para testear y examinar, y racionaron el uso de las mascarillas. Y así pudieron hacer el rastreo y los exámenes en las áreas ya seleccionadas, para así haber el aislamiento de los casos sospechosos en casa o en hospital. Como resultado, los casos han ido reduciéndose por semanas. En el pic, ellos obtuvieron 800 casos y ayer solamente el registro fue de 90 casos. La OMS se encuentra trabajando con otros países, con comunidades, para así aplicar estos aprendizajes obtenidos en Corea y en todos los otros países para adaptarlos al contexto local. De otra manera, la OMS sigue recomendando que si es que hay casos confirmados leves, deberían ser aislados en los departamentos de salud, donde los profesionales entrenados pueden entregar cuidados médicos y así evitar la transmisión. Y si esto no es posible, también los países pueden utilizar otros departamentos para aislar y darles el caso darles el cuidado, a los casos leves y así evitar la transmisión. Si los departamentos de salud se encuentran en riesgo de estar sobrepoblados con casos leves, estos pueden ser cuidados en casa. Sin embargo, esta no es la situación ideal, porque la OMS nos ha advertido en la página web que el cuidado de la casa puede darse de manera segura. Sin embargo, la OMS continúa al llamar a todos los países para implementar un enfoque comprensivo con el objetivo de reducir la transmisión y así aplanar la curva. Este enfoque está salvando vidas y está comprándonos tiempo para el desarrollo de las vacunas y de todos los tratamientos. Como ustedes saben, la primera vacuna y su prueba ha comenzado solo 60 días después del secuenciamiento o la secuenciación del virus que fue compartido por China. Esto es un logro increíble. Estamos juntando investigadores de todo el mundo que se han unido para evaluar pruebas experimentales terapéuticas. Así, pequeñas pruebas con diferentes metodologías no nos van a dar una evidencia clara o fuerte acerca de los tratamientos que podemos seguir para salvar vidas. Pero la OMS y sus colegas son los que están organizando estudios en muchos países donde estos tratamientos sin testeos se han sido comparados con otros. Este estudio internacional bastante largo y grande ha sido diseñado para generar unos datos que sean robustos para mostrarnos qué tratamientos son los más efectivos. Llamado este estudio en inglés The Solidarity Trial, y este simplifica los procesos para que los hospitales no se encuentren que han sido sobrepoblados puedan participar, y muchos países ya han confirmado su participación en este trial, como se dice en inglés, en estas pruebas, también se podría decir en español. Los siguientes países son Argentina, Canadá, Francia, Irán, Sudáfrica, España, Tailandia, entre otros, y créanme que muchos más se van a unir. Sigo en esta inspiración por todas las demostraciones de la solidaridad desde todas las partes del mundo. El COVID-19 Solidarity Response Fund ha ahora recaudado más de $43 millones desde más de 173,000 personas y organizaciones desde pocos días desde que lo lanzamos. Y también me gustaría darle gracias especiales a la FIFA por su contribución de $10 millones. Esto y otros esfuerzos me dan la esperanza de que juntos podemos sobrepasar esto. Este virus nos presenta una amenaza sin precedentes, pero también una oportunidad para juntarnos como uno en contra de un enemigo en común.
Un enemigo que se encuentra en contra de la humanidad por completa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tedros, por estas palabras. Ahora comenzaremos con la ronda de preguntas. Me gustaría recordarles una vez más, si es posible, solo tener una pregunta por persona. Así que podemos tener la mayor cantidad de preguntas posibles. Así que si estamos listos, podemos comenzar con Paweł desde Polonia. Hola, Paweł, ¿nos puede escuchar? Hola, ¿sí? ¿Escuchan? Hola. Sí, te escuchamos, Paweł. Por favor, continúa. Ok. Hasta el día de hoy, Polonia ha hecho al menos 9.000 exámenes en una población de 38 millones. ¿Tienen alguna recomendación en cuántos exámenes deberían hacer cada uno de los países en fase de contención como en Polonia? Y si existe alguna versión más barata disponible en Europa. Muchas gracias. Si entendí bien, la pregunta es acerca de cuántos exámenes se deberían hacer en un país con el tamaño de Polonia. Sí. ¿Y cuántos exámenes deberían estar disponibles en Polonia? No. ¿Cuándo una versión más barata de este testeo va a estar disponible en Europa? Ok. Cuando los exámenes más baratos estén disponibles en Europa. Bueno, en primer lugar, el valor del examen es determinado o está determinado por un número de casos sospechosos. Y bueno, creo que el objetivo aquí no es en cuántos testeos o exámenes deben hacerse. El desafío real es, ¿ustedes están examinando a todos los casos sospechosos? Y si se rastrean a los contactos y si están estos mostrando síntomas, también deberían ser testeados o examinados. Esto requiere que todos los países sistemáticamente examinen a todos los casos sospechosos. Es por eso que es una de las razones estamos al borde de una epidemia o estamos viviendo una epidemia. Además, la OMS se ha contactado con muchos productores de exámenes que están apoyando a los países en desarrollo. Y bueno, estoy seguro digo, que Polonia, a través de la Unión Europea, va a poder darle acceso a muchas compañías que estén produciendo exámenes en un sector privado o académico para darles ayuda si es que así lo necesitan. Bueno, muchas gracias. Espero que esta pregunta haya sido respondida. Bueno, ahora vamos a ver a Simon Ateba desde Today's News Africa. Simon, ¿nos puede escuchar? Sí, les escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Bueno, vamos a intentar de nivelar un poquito tu sonido. Por favor, continúa, Simon. Ok, gracias por tomar mi pregunta. Mi nombre es Simón Ateba desde Today's News Africa en Washington, D.C. Bueno, sé que el coronavirus se está repartiendo en toda África y ahora está en 30 países y alrededor de 600 personas han sido afectadas por y hay un problema. Nosotros tenemos muchas reuniones grandes, ustedes ya saben, reuniones religiosas o grandes matrimonios. Por ejemplo, un pastor en Nigeria, el profeta Tebe Joshua, dijo que sus seguidores combatirían el virus en marzo. Pero bueno, mi pregunta es que si es tiempo de parar o de dejar de juntarse religiosamente, de tener grandes reuniones, matrimonios y todas las cosas y hacerle por fin caso a la ciencia por primera vez. Ahora repetiré la pregunta para todos. La pregunta se trataba acerca de las grandes reuniones religiosas que se realizan en África y si podría ser este un factor de riesgo para esparcir el virus en el continente. Bueno, primero que todo, felicitaciones a muchos de nuestros Estados miembros en África. Sabemos que han reaccionado de forma muy rápida para poner en marcha la vigilancia, ¿cierto? O incluso análisis de laboratorio y otras medidas. Como podemos ver, África y su población son muy resistentes. De hecho, han ya lidiado con epidemias por muchos años, desafortunadamente. Hasta el momento podemos decir que la incidencia del COVID-19 en África es baja.
y podría incluso aumentar tal vez debido a la falta de detección. Por esa razón, África todavía tiene la oportunidad de evitar uno de los peores impactos de la epidemia y obviamente tiene la oportunidad de preparar al sistema de salud pública. Teniendo esto en mente, podemos decir que los países en África ya están buscando distintas opciones y estoy seguro de que se están basando también en la experiencia de lo ocurrido en África y en Europa. En este momento, ¿cierto? Todos los países que ya tienen el virus en sus fronteras necesitan examinar las medidas apropiadas ya para limitar el contacto entre las personas y también evitar las reuniones en masa, quiero decir. En este caso entendemos que dependiendo del país o dependiendo del desarrollo de la enfermedad o incluso de la evolución de la misma, todas las decisiones se basan en distintos factores de riesgo. Por ejemplo, la OMS en este momento sabe que todos los países con conjunto de casos han tratado de considerar la demora o ya la reducción de las reuniones en masa para evitar que la gente se reúna en grandes grupos. Las reuniones religiosas es una reunión en este caso que pone a muchas personas en contacto, por lo cual no sería recomendable. Bueno, en este caso me gustaría agregar algo. Bueno, ya saben que hasta hoy el número de casos que se han reportado desde África subsahariana son 233 y ya 4 muertes. Bueno, en términos de casos confirmados, como dijo Mike, quiero decir, nosotros ya no podemos tomar este número, como bien sabrán. No podemos, quiero decir, compararlo con el número de casos que tenemos en África. Además de eso, incluso si tomáramos en cuenta estos 233 casos, en este caso tendríamos que prepararnos para lo peor. En otros países hemos visto que el virus se ha acelerado de forma increíble. Así que en este caso, el mejor consejo que les puedo dar a África es prepararse para lo peor. Y prepárense hoy. En este sentido, todos los números están confirmados. Tenemos que en este sentido hacer las pruebas, necesitamos realizar el rastreo y también realizar la cuarentena para cortar el problema de raíz. En este caso, las grandes reuniones, ¿cierto?, debiesen evitarse y de hecho la OMS lo recomienda. Estas debiesen evitarse y debiésemos hacer todo lo posible para cortar este problema de raíz, como dije. Ya hemos visto, ¿cierto?, que el virus se ha acelerado de forma impresionante en otros continentes, incluso en otros países. Así que en este caso, nuestro consejo es que África debiese despertar, mi continente debiese despertar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Ryan. Bueno, ¿nos pueden oír? Comment l'impact des sanctions américaines a-t-il affecté la capacité de l'Iran à faire face à la propagation de cette épidémie? Et est-ce qu'il y a eu des contacts avec Washington pour réduire ces sanctions, en particulier sur le matériel médical? Si j'ai le droit d'une petite deuxième question. Moussa, on va s'arrêter là. Je crois qu'on a dit une question par personne. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Moussa. So our friend Moussa from Mayadeen is asking about the Bueno, sanctions tenemos otra pregunta acerca de las sanciones a Irán y cómo estas mismas podrían impactar la capacidad del país en el sentido para responder al brote del virus. Bueno, ya hemos trabajado de forma muy cercana, ¿cierto?, con las autoridades en Irán y con muchos otros países alrededor del mundo
Hemos trabajado juntos, ¿cierto?, para asegurar que Irán consiga la asistencia necesaria para poder también satisfacer sus necesidades. En este caso, obviamente, queremos evitar la politización de todos estos eventos, porque tenemos en cuenta que no todos tenemos las mismas ideologías políticas, pero en este sentido debemos priorizar la solidaridad. Bueno, en este caso nos hemos enfocado en proveer a Irán de muchos insumos e incluso de equipos de protección. Y de hecho hemos trabajado de forma muy detallada, no solamente en cuanto a las sanciones, pero también con respecto a los sistemas bancarios, de forma que podamos también liberar todo lo seguro necesario a las compañías, quiero decir. En este caso necesitamos suministrar a Irán todo el equipo médico esencial y también todos los insumos que puedan servir para controlar el COVID-19. Quizás el director general quiera hablar un poco más de eso, pero debemos saber que estamos actuando con solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en Irán y obviamente con todos alrededor del mundo, porque queremos que todos los países tengan un acceso igualitario a muchos productos y muchos insumos. Bueno, muchas gracias. Lo único que quiero agregar en este caso es que nosotros ya estamos en contacto con los altos funcionarios de Irán, ¿cierto? De hecho, yo también he hablado con el ministro de Salud. Lo hice ayer y también tuve la oportunidad de hablar con el secretario Pompeo durante el mismo día de ayer. Y también discutimos la necesidad de la solidaridad. Y en este caso debo recordar que Estados Unidos, especialmente el secretario Pompeo, también trató de discutir las mejores cosas que podemos implementar en situaciones de emergencia como esta. Debemos ya solucionar las sanciones, ¿cierto? Y también debemos hacer todo lo posible para solucionar este problema juntos. En este caso, recalco que necesitamos la solidaridad para luchar contra este enemigo, juntos. Al mismo tiempo, me gustaría ocupar esta oportunidad para agradecer al príncipe, puesto que él mismo envió ya el segundo grupo, ya apoyó por segunda vez a Irán. De hecho, envió muchas aeronaves de forma que se pudieran entregar todos los materiales necesarios. Y ese es nuestro llamado para todo el mundo, obviamente. En este caso, considero que la solución más importante es que para pelear con este virus necesitamos de la solidaridad. Esperamos, obviamente, que todo este espíritu siga así. Bueno, muchas gracias y perdón, Musa. Ya para la próxima trataremos de comunicar tu segunda pregunta. Bueno, como ya todos sabrán, extrañamos mucho nuestro cuerpo de prensa de Ginebra, pero aquí tenemos a Jamie. ¿Tienes tiempo para hacer una pregunta? Bueno, ¿me pueden oír? Sí, por favor, continúa. Bueno, nos estamos preguntando por qué la tasa de mortalidad en Europa puede ser tan variable. Por ejemplo, la tasa de mortalidad de Italia es de un 11%, e incluso podría esta ya aumentar. Otros países como por ejemplo Alemania, Francia, España o Gran Bretaña también han demostrado tener tasas de mortalidad más bajas, de 1 o 2%. ¿Pero qué podría explicar esta discrepancia? Gracias. Bueno, Jamie, yo también te extraño. Y bueno, esta es una muy buena pregunta. Y hay un número de factores que podrían explicar eso. Pero el primero de ellos son las pruebas que se realizan. Si se enfocan en Alemania, por ejemplo, en ese país ya tenemos una muy buena comunicación, pero también ellos tienen un proceso de examinación muy agresivo, o muy fuerte, quiero decir. En este caso, el número de pruebas que se han realizado y también el número de casos confirmados ha permitido que se detecten casos mucho más leves, por ejemplo. El segundo factor, quiero decir,
es la evolución del brote. Lo que estamos viendo es un patrón ya de admisión hospitalaria. De hecho, Italia ya ha estado experimentando la primera ola de mayor transmisión, más quiero decir que otros países en Europa. También ya hemos podido ver que muchas vidas no han podido ser salvadas gracias al sistema de salud. En este caso, el otro factor podría ser también el perfil etario de la población. Por ejemplo, Italia tiene un perfil etario mucho más alto, porque también hay una alta proporción de adultos mayores. En este caso, nosotros también nos hemos preguntado por qué los italianos o todas las personas viviendo en el Mediterráneo son mucho más saludables y viven mucho más. Pero desafortunadamente en este caso, tener una población de adultos mayores puede significar que haya una mayor tasa de mortalidad debido a la distribución etaria de la misma población. Obviamente hay muchas razones técnicas que podrían también explicar el estándar de cuidado. Por ejemplo, vemos el caso de Hubei en China, en el que hay una gran diferencia en la tasa de mortalidad. Todos los que han trabajado en primera línea, ¿cierto?, en una emergencia, saben que cuando el número de muertes empieza a aumentar, se debe ya entregar cuidado e incentivo. Así que considero que hay circunstancias en las cuales el estándar de cuidado puede no mantenerse cuando los pacientes ya se preocupan demasiado. Tenemos muchos trabajadores en el ámbito de la salud que están trabajando, que tienen a muchos pacientes, 1.200, por ejemplo, en cuidado intensivo. Este es un número impresionante. Y de hecho, que estén salvando tantas vidas es casi un milagro. En este caso, creo que hay muchos factores, como pueden ver, que deben tomarse en cuenta. Y no sé si María quisiera agregar algo a ello. Bueno, en este caso, tenemos que enfocarnos básicamente en la demografía de los países en los que circula el virus. En Corea, por ejemplo, tenemos grandes grupos de infectados relacionados o que se vieron en iglesias, por ejemplo. En Italia, por ejemplo, pueden ver brotes a largo plazo y es importante que esos grupos de infectados sean cuidados de forma adecuada. En este sentido, no podemos comparar las tasas de mortalidad de distintos países. En este caso, lo que necesitamos reconocer es identificar cómo se identifican estas diferencias. Ya hemos dicho anteriormente que necesitamos ser muy cuidadosos cuando comparamos el cálculo de los números de muerte que son reportados por país. Y bueno, Mike ya ha hablado de las razones por qué esto es tan difícil. Pero en este caso, no podemos prever cómo se seguirá comportando el virus y cómo seguirá evolucionando. Y eso es algo para lo que nos tenemos que preparar. En este caso, cada muerte es significativa sin importar dónde ocurra. Y también necesitamos asegurarnos de que todas las medidas sean seguidas para evitar o prevenir la transmisión del virus y obviamente de las muertes causadas por él mismo. Aquí para apoyar un poco en el tema de la severidad, si ven los casos, que se han producido y publicado en Corea, al menos el 20% de sus fallecidos han ocurrido en gente por bajo los 60 años de edad. Así que la idea de que esta enfermedad solo causa la muerte en gente mayor es algo de lo que debemos ser muy, muy cuidadosos, sobre todo con nuestros médicos en Italia y en Corea. No es una enfermedad solamente de los adultos mayores y no hay duda que jóvenes saludables pueden experimentar un caso menos severo, pero también hay un número significativo de adultos que son saludables que pueden desarrollar también un caso más severo. Por esto debemos vigilar y asegurar que examinamos a todos, incluso los casos leves, para ver alguna progresión a un caso más serio. Muchas gracias. Ahora vamos a nuestra siguiente pregunta de Diego desde Brasil.
Diego, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, por favor, continúa. Bueno, hay mucha especulación acerca de los casos en cuanto a la población infantil, así que si ustedes podrían clarificar cuáles son los datos ahora mismo acerca de los síntomas en los niños y qué tan rápido este virus se puede propagar, repartir entre los niños. Gracias, Diego. Puedo comenzar con esto. Sí, sabemos que los niños son susceptibles a las infecciones. Sabemos que los niños se infectan con este virus. Y si tomamos en cuenta los casos registrados a través de los países en los que ya recolectamos datos, el número de casos registrados de niños en comparación a los adultos es mucho menor. Sabemos que los niños pueden desarrollar enfermedades y que las enfermedades se desarrollan similarmente como los adultos en cuanto a los síntomas, que incluyen tos seca, fatiga, dolor muscular, entre otros. Pero por lo general, la mayoría de los niños que se infectan pueden experimentar un caso más leve, pero no es universal. Salió un estudio en China que dice que los niños desarrollaron un caso severo y crítico y que un niño en China ya ha fallecido. Así que nos debemos preparar para esta posibilidad de que los niños también puedan experimentar un caso severo, pero la evidencia hasta el momento muestra que los niños tienen casos leves. Y solo hay una muerte registrada hasta el momento. Muchas gracias, Dr. Van Kenkorf. Vamos a tomar una pregunta de nuestros periodistas que por alguna razón no pudieron estar hoy en línea. Así que tenemos aquí a Camila Hodgson de Financial Times preguntando si hay alguna escasez de los exámenes o de laboratorios en Europa. Y esta es una razón o no por la que los exámenes no se están haciendo en países como los del Reino Unido, digo. Personalmente creo que Europa ha aumentado su capacidad para hacer exámenes durante las últimas semanas. Y ciertamente hay diferentes opciones para los países. Una, por ejemplo, es los kits de laboratorios que hacen pequeños exámenes o una menor cantidad de exámenes por kit. También tenemos las máquinas automatizadas que hacen exámenes a muchas muestras solo en una vez y hay otras máquinas que pueden incluso examinar 5.000 muestras por día. Y muchos países de la Unión Europea se están moviendo a obtener estos mecanismos para hacer exámenes a más casos. Así que sí, pienso que se está aumentando la capacidad de examinar, pero no creo que la habilidad para examinar ha sido la razón por la que no se examina. No creo que haya alguna limitación. Yo creo que tiene que ver más que nada con la estrategia que están siguiendo los países de manera individual. Si ellos van a hacer este intento para detectar todos los casos sospechosos y testearlos, examinarlos cada uno. Creo que los países en Europa sí pueden tener la capacidad para hacer esto. La parte difícil es cuando tú ya tienes estos casos e identificas los contactos y luego ahí tienes que tener una respuesta del sistema público de la salud mucho más grande para hacer los exámenes y así suprimir el virus a través de los mecanismos de aislamiento. Por ejemplo, la cuarentena remueve a la gente infecciosa o potencialmente infecciosa de la comunidad. Y así, estableciendo los mecanismos de distanciamiento físico o social, en un sentido podemos separar a todos de todos para poder, cuando no estamos seguros de quién está infectado o no. Una combinación de estos dos métodos puede ayudarte a suprimir el virus. Así que si tú te enfocas en métodos más individuales, de quién o no puede tener el virus y también crear esta separación física a un nivel poblacional más común, estos dos métodos combinados pueden ser muy efectivos para suprimir la transmisión del virus. Y para poder hacer que esta estrategia, funcione, debemos tener la capacidad de hacer exámenes mucho más grandes. Debemos identificar todos los casos sospechosos en todos los países y todos ellos han salido con nuevas estrategias para lograr cumplir con la demanda de exámenes. Bueno, sí, hay 3 áreas
donde los países están trabajando para aumentar su capacidad. Primero son los kits, como ya Mike describió, el número de test disponibles y compañías que están desarrollando exámenes y los países que han desarrollado exámenes es increíble, considerando que estamos a 12 semanas de esta pandemia. La segunda área es el aumento de laboratorios que puedan hacer este tipo de examen. Por ejemplo, hay laboratorios nacionales que pueden hacer PCR o también sistemas nacionales de influenza que han existido por décadas. Pero aumentar el número de laboratorios que pueden hacer, de hecho, estos exámenes es parte importante de la estrategia. Ya sea utilizando laboratorios públicos o privados, el número de laboratorios que hacen estos exámenes deben aumentar sí o sí. Y la tercera área es el número de gente, la fuerza laboral que pueda hacer estos exámenes. Así que debemos tener más laboratorios, más profesionales que puedan hacerlos y más exámenes disponibles. Estas tres partes son cruciales. Ya vimos que el director general nos dio una buena idea, como Corea ha mostrado utilizar estrategias innovadoras para realizar los exámenes. También vemos estos sistemas como ejemplo, pero los países deben ser creativos, utilizan sus bases de sistemas de salud pública, pero también piensen en formas creativas para encontrar gente que calce con su escenario de transmisión. Muchas gracias. Vamos a ir a la siguiente pregunta con Helen Bransell. Hola. Hola, gracias por tomar mi pregunta. Estaba esperando que ustedes me pudieran dar más detalles acerca del Solidarity Trial. Si ustedes podrían decirnos qué tipos de fármacos están utilizando o priorizando. Hola Helen, Ana María Henao Restrepo nos va a unir para darte las características de esta prueba y por supuesto es una acción más bien con multibrazos y bueno, Ana María te va a dar los detalles. Buenas tardes Helen. Este es un diseño que se adapta. Inicialmente teníamos 5 brazos. La primera es el cuidado que se les da a los pacientes en los países. El segundo brazo es el Remdesivir. El tercero es Lopinavir Ritonavir. La cuarta es Lopinavir Ritonavir con la interferón beta. Y la última incluye cloroquina. La buena cosa, o lo bueno digo, de esta prueba, como Mike indicó, es que este puede ajustarse a las drogas o los medicamentos que están disponibles en todos los países durante el tiempo. Y podemos incluir incluso más brazos a este comité de monitoreo. Finalmente, el doctor Tedros menciona que esta prueba es bastante simple y pensamos que es muy importante que la investigación continúe para poder contribuir a nuestro entendimiento de esta enfermedad y así responder las preguntas claves de la salud pública. Si estas drogas o medicamentos reducen la mortalidad, si esto ayuda a reducir el tiempo que pasa el paciente en el hospital, si necesitarán alguna ventilación o sistema de cuidado intensivo, etc. Muchas gracias, doctora Henao. Si ustedes necesitan, vamos a entregarles el título exacto de la doctora Henao, pero por ahora nos vamos a enfocar en la siguiente pregunta que va hacia Sudáfrica con Steven de Hot 919 digo. Steven, ¿nos escuchas? Sí. Stephen, no te escuchamos bien. ¿Puedes escuchar un poquito más? Bueno, ¿cómo va eso? Ok, bueno, quería preguntarle que ya hemos visto un poquito de actividad esquizofrénica desde el gobierno. Viendo la forma en que nuestro gobierno en Sudáfrica ha respondido, tengo esta impresión como periodista que el gobierno es un factor importante para unificarnos en esto. Nuestros políticos de la oposición han dicho que no estamos en la misma página. No sé cuál es la interacción que tiene la OMS con nosotros los sudafricanos.
Um, Again, as the Director General has said many times, an Bueno, all-of-government approach como el director general ya ha dicho muchas veces underpins success in que fighting any emergency, but in this es particular case, all the more. el So I think gobierno es fundamental that para has poder been the parar case in esto. many countries, Y including este South creo Africa. que es el caso de Another muchos países, point to incluyendo make here is that Sudáfrica. African countries Y have been otro dealing with punto que hay que hacer es que emergencies, los países climate africanos disasters, natural han lidiado con disasters, emergencias, epidemics for a con very long desastres time. South Africa climáticos, has had to deal with desastres a terrible naturales, HIV epidemias por epidemic mucho tiempo. over Así que many, many Sudáfrica ya sabe decades. cómo lidiar So con the epidemias ability como to por ejemplo create el coherent VIH por responses mucho to what tiempo. are Así que hay que biologic crear threats respuestas is not easy coherentes for government que because son these are threats you amenazas can't see and biológicas sometimes más que can't nada. quantify. Y no es So fácil having para un been through gobierno that kind porque of a crisis veces estas already amenazas no prepares sabemos government cómo for las that podemos leadership role cuantificar. when Así the time que comes. ya creo que Building se trust están with the community preparando is como tough gobierno. at a Lo time que when necesitan realmente es many liderazgo, citizens have lost faith in government construir and all la around the world. This confianza, is not porque ya easy. muchos This ciudadanos is han both an perdido la opportunity for confianza en los governments to gobiernos alrededor rebuild del that mundo. trust with Y their esto no es citizens, to fácil. rebuild that confidence that's Necesitamos needed que to manage adversity reconstruyan la and to confianza con reach out los and create ciudadanos, a que reconstruyan la nonpartisan, confianza all of que government, necesitan para all of manejar la society adversidad, para approach to alcanzar dealing y with disease. crear But again, un the idea enfoque con here, toda la and I say sociedad this with para caution, lidiar con esta many enfermedad. countries in Pero sub-Saharan nuevamente Africa, tengo esta there are idea many y lo digo countries in the con world that have bastante fragile cautela. health Muchos systems. That países is en correct. África y en But muchos they're not helpless. países And alrededor I del worked mundo tienen sistemas with de and salud in frágiles. Y African eso es colleagues and correcto, in Africa pero for many, no many están years. solos. Y nosotros What hemos I see is a trabajado story of con resilience, colegas de a África story por of mucho coping, tiempo, and an por ability to muchos, muchos overcome años. Y adversity hemos through visto esta historia de community, by resiliencia, una building on historia de community ayuda, intervention, de la building habilidad on para community acceptance. sobresalir de la If we can adversidad match y community trabajar a través de la participation comunidad, with good governance, construyendo then una I intervención believe comunitaria that Africa can y con succeed. It has aceptación. demonstrated that time Y and yo time creo again, que but con it does participación require comunitaria, con un buen strong, gobierno, united creo que África governance puede to salir deliver con for éxito. citizens. Y han And I think demostrado que we're seeing that in estos Africa, gobiernos necesitan and I ser hope we continue to do so. fuertes. La unidad que necesitan los ciudadanos en Thank you este very momento much, es Dr. Tedros. urgente. As you can see, has left. Muchas gracias, I'm sure doctor Tedros. our speakers Como will ya be able pueden to ver, answer ya se one fue, or two more pero questions. estoy Let's go seguro que to Emma nuestros Farge from oradores pueden Reuters. responder Emma, una o can you hear dos más us? preguntas. Vamos a Emma I can Farge. hear you. Hopefully you Emma, can ¿nos hear me. escuchas? I had a question Bueno, about si les the escuchas, espero que no strategy me for the escuchen a mí. supply Tengo una crunch. pregunta acerca de la I think that the estrategia only way to de demand for equipment such as todas ventilators and de los PPE productos is for disponibles. Bueno, non-medical la demanda factories por to los be equipos como important to make this ventiladores equipment. y And are you calling for that todos on a large estos scale? Thank you. equipos, ¿cómo van a ser sorteados con una gran demanda a gran escala? Bueno, estás en lo cierto al decir que hay una presión real en el mercado, sobre todo en cuanto al equipo de protección personal. Este es un insumo médico esencial para proveer cuidados. Bueno, hoy en día la mayoría de los países mantiene aún una forma estable, pero también se ha observado una distorsión y también en el mercado que muchos han catalogado como un fallo de mercado. Hoy en día nos encontramos trabajando de forma activa con nuestros colegas de las Naciones Unidas y también con colegas del Programa Mundial de Alimentación. Por ejemplo, el día de hoy contamos con la presencia de muchos miembros del staff que nos han ayudado sobre todo en términos de logística. Aparte de ellos, hemos trabajado con agencias como la UNICEF y muchas otras, de forma que podamos maximizar ya el acceso que tenemos a esos materiales en el mercado global. Hemos recibido también un apoyo fantástico de muchos gobiernos para que podamos que han tratado de priorizar los suministros para nosotros. En este caso, China también ha sido el líder en la priorización de nuestras cadenas de suministro. Actualmente en el mercado se puede observar una gran disputa y en este sentido necesitamos mucho orden y disciplina. También considero que hay muchas instituciones que están trabajando arduamente para que este proceso ocurra de forma adecuada. Esto se ha visto también, por ejemplo, en la situación actual de muchos supermercados. Si es que todas las personas de un país, por ejemplo, corren al supermercado a comprar todo lo que creen que ellos necesitan, quizás todos salgan perdiendo. Porque en este sentido puede haber carencia de papel higiénico, por ejemplo, en el supermercado. Y se puede sobrevivir sin aquel material, pero en este caso no podemos admitir la carencia de equipo de protección personal.
pues es lo que asegura la seguridad de nuestros trabajadores sanitarios. En este caso, todos tienen la oportunidad y todos debiesen tener el derecho de acceder a este equipo. Obviamente, esto es responsabilidad de la industria, de los gobiernos, del sistema de las Naciones Unidas. Y bueno, como ya dije, hemos estado trabajando de forma muy activa para para entregar ayuda a aquellos quienes necesitan. Quizás los gobiernos tengan mucho trabajo por hacer y no puedan hacer la tarea ellos mismos, pero igual se recibe cualquier tipo de donación o contribución para así abastecer a los países, ¿cierto?, de equipo necesario. Y se han observado también algunos movimientos positivos en esto. Por ejemplo, algunos países de Asia ya han comenzado a trabajar en la autoproducción de equipo de protección personal. Hay muchos países que están trabajando de forma activa para que los mismos productores locales puedan producir mascarillas, por ejemplo. Y debo destacar que es un desarrollo estupendo, porque también los productores locales pueden jugar un rol importante en toda esta situación. En este caso también necesitamos ser extremadamente cuidadosos de que todos los productos o materiales o insumos que se realicen sigan las normas ISO, etc. Hay muchos países como China, por ejemplo, que tienen unas capacidades inmensas para aumentar su producción y actualmente estamos trabajando para ver cómo podemos conseguir eso a larga escala. Bueno, ahora me gustaría agregar un poco a las palabras de Mike. En este caso debemos decir que toda persona debe saber el rol que juega en esta situación. Obviamente necesitamos destacar la importancia de que todos los insumos se ocupen de forma apropiada. Hoy en día ya los países están recurriendo a distintas estrategias para lidiar o para tratar a pacientes severos o leves, quiero decir. En este caso, ellos también han estado trabajando para evitar la sobrecarga. En este caso, me gustaría recalcar la importancia de no acudir al médico de no ser necesario. En este sentido, tú, por ejemplo, si te sientes mal, quizás puedes llamar al centro médico sin tener que ir. En este caso, tenemos que preocuparnos de los síntomas principales del COVID-19 y por lo mismo necesitamos buscar cuidado y tratamiento. En este caso, también necesitamos que sean más conscientes del uso racional de las mascarillas. Hemos ya entregado muchas guías acerca de cómo se utiliza una mascarilla en comunidad. Por ejemplo, la mayoría de las personas deben saber que si estás sano, no debes usar mascarilla. Y debes usarla siempre y cuando tengas algún síntoma o estés contagiado. En este caso, recalco que cada persona tiene un rol importante que jugar en este asunto de suministros. Bueno, la siguiente pregunta, primero que todo tenemos dos de ellas. En este sentido, primero debo decir cuál es el cargo de Ana María, porque se me preguntó. Así que, bueno, su nombre es Ana María Henao. Lo debo deletrear. Es ANNMARIA y su apellido es HENAO. Bueno, su cargo sería básicamente jefe de la unidad del plan de desarrollo en el programa de emergencias de salud. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tomar mi pregunta. En este sentido, necesito una aclaración por parte de Ana María. Dice si, en este caso, lo que me gustaría preguntar, porque ya se ha hablado bastante de las pruebas, pero también parece haber un problema con el suministro de los reactivos que se utilizan para las pruebas. Tengo curiosidad en saber si esto está funcionando adecuadamente o no. Bueno, sabemos que eres un buen amigo de la OMS, pero debo reforzar la política de una sola pregunta. Bueno, Ana María, por favor. Bueno, actualmente estamos trabajando con cloroquina solamente, pero en algunos países se está trabajando con cloroquina y la hidroxocloroquina. En este caso estamos buscando la equivalencia que podría haber entre las dos dosis y al mismo tiempo trabajamos con un panel de expertos independientes que nos han ayudado en esta selección.
Mark Eso es Perkins todo. leads our lab portfolio under Maria's coordination. Bueno, en este There's lots of caso questions being asked about tenemos también a Mark supplies Perkins, and ¿cierto? all of that. And Que again, as Maria said, there are también different dirige nuestro manufacturers that laboratorio use en la tests coordinación on de, platforms. So en they're coordinación con reassuring María, in quiero one decir. area and not in another. So it's very hard to Bueno, do como global María dijo evaluation. anteriormente, hay We've muchos seen, for example, that some productores of the que highest ya throughput systems tienen in the muchas last few pruebas weeks en distintas get a lot plataformas. of the testing En este reagents. caso, We've actually obviamente, es run muy out difícil of realizar una fundamental evaluación global. supplies to support the high throughput system. Tenemos como It's ejemplo very los easy sistemas to de extrapolate the alto signal rendimiento, from por a ejemplo. single testing system to the whole system. But Hoy I en will día hay let carencia de Mark muchos, speak for himself. de Our muchos thanks equipos, to así que es Mark and the team muy because difícil, quiero decir, they've worked extrapolar un solo really problema, hard over the last number of weeks. And pero en within este caso days dejaré que of Marcus this hable virus de first aquello sequence, con más we were detalles, working with scientists and porque collaborating ellos han centers and trabajado, quiero decir, manufacturers to arduamente produce por highly muchas qualified, semanas validated tests en that have la actually been secuenciación del distributed in virus. 120 countries. They're Obviamente estamos operating at a trabajando con very muchos high level científicos of y quality, colaborando of con muchos assurance, otros and we're centros y very, con very pleased productores. at the way in which they have performed throughout Y the world obviamente over the gracias a last ello number of hemos weeks. And we podido thank Mark, distribuir and we also thank muchos all of insumos a those más de other 120 partnering países. networks who've been working Así on que en this, este all of caso the debo decir que me scientists, all encuentro of the muy manufacturers, all of the agradecido de la technical forma, teams, and those who work con la forma en la running que these han tests trabajado. in the fields. It's been a huge success and something that we are proud of. We continue then to work También with obviamente me others gustaría to ensure agradecer that a they're todos able to aquellos que scale han up. trabajado para validar las Mark, maybe pruebas a word or two on some en of the este issues campo. around Esto es reagent algo de lo que supplies, estamos assays, absolutamente concerns around orgullosos. Yes. Así que, There Mark, have been no sé si shortages podrías of some of the hablarnos un materials poco and the acerca de materials, as Mike mentioned, de las are used preocupaciones in en cuanto a PCR los reactions, suministros which de are the reactivos. most common way to diagnose coronavirus. Bueno, se ha identificado These ya are una sometimes escasez en algunos de los used materiales que ya in mencionado, any place else que han other than mencionado the Mike, diagnostic manufacturer. que Some of the son diagnostic manufacturing necesarios para of diagnosticar it el has been coronavirus. done in China, En este caso, with the debo decir outbreak in que China, it decimated the workforce, at least Debo made decir them que algunos de unable los to work and make productores some de of estos those reagents diagnósticos and se han make it hecho difficult en to China. procure. Y teniendo en cuenta el The brote que ha habido en vast ese number of mismo país, diagnostic companies are scaling up their own la mano de capacity to obra generate ha those reagents, diezmado and I think we'll en get ese over that sentido. hump. Así que There are more than ha 200 sido companies now working already declared, sometimes muy already difícil incrementar finished la working on capacidad para diagnostics regenerar esos for reactivos. coronavirus, and so we have En este caso hay quite a más bit de of 200 choices, and sorting out which compañías ones work and which trabajando ones meet actualmente user needs is really the next step for the future. para finalizar, quiero decir, los trabajos en cuanto al Thank you very diagnóstico much. del That was Mark COVID-19. Perkins, and I was trying to find the exact title. Maybe can you just Muchas say the gracias. exact title for those who would like to use? Bueno, Lead muchas gracias. laboratory networks in infectious hazards En and este caso, aquí nos encontramos con Mark Thank you very much, Mark. Perkins. And, we will go to No sé last si nos question, podrías decir tu cargo, por and we'll favor. go to South Bueno, China soy el líder de las redes de Immunologist. laboratorio Do we en have cuanto anyone from South China? al manejo de riesgos infecciosos. Bueno, ahora iremos con nuestra última pregunta. Hopefully we Y will vamos hear con una you pregunta del South China Morning again. Post. Yes. Yeah, great. Thanks so much for taking ¿No pueden oírme? Um, Bueno, sí, creo que te podemos oír mejor. the importance of international unity on this, and I just wondered whether Bueno, anyone muchas out gracias there por tomar could mi make pregunta. comments about Eh, the US Hace días, Dr. Tedros nos mencionó la importancia de la unidad internacional. Así que me gustaría saber si es que la OMS tendría algún comentario en cuanto a lo sucedido con el presidente de Estados Unidos. Chinese people around the world. Bueno, ya mucho se ha hablado del COVID-19, ¿cierto? Y se ha observado ya un gran nivel de racismo y xenofobia en contra a las personas de China. ¿Consideran que esto quizás pueda entorpecer o distraer a la comunidad internacional del problema? Bueno, primero que todo, muchas gracias por tu pregunta. Creo que ya hemos sido lo suficientemente claros, quiero decir, en cuanto a este asunto. Sabemos que este virus no conoce de fronteras y por lo tanto no se preocupa ni de tu etnia, ni del color de tu piel, ni cuánto dinero tienes. Obviamente esto es muy importante y necesitamos ser muy cuidadosos con ello. En este caso, nosotros necesitamos evadir el categorizar este virus con alguna etnia, quiero decir, en específico. En algunas situaciones podría ser bastante fácil hacer comentarios, pero hoy no tenemos la intención de hacer esto.
porque no es apropiado caracterizar a un virus con una etnia en específico. Bueno, en este caso, recalco que necesitamos la solidaridad, necesitamos trabajar juntos. Hoy en día, por ejemplo, hay muchos orígenes de la pandemia, y lo he dicho en anteriores conferencias de prensa. Por ejemplo, en el 2009 se identificó un brote de influenza, y por originarse en Norteamérica no le llamamos la gripe de Norteamérica. En este caso necesitamos tener la misma visión en cuanto a este virus. Y por lo mismo le pedimos a las personas que se enfoquen en solidaridad y porque en este tiempo debemos seguir todos juntos. En este caso, nadie es el culpable, y lo único que necesitamos hacer es identificar los pasos que debemos seguir para avanzar. Y obviamente para evadir cualquier indicio de asociaciones étnicas de este virus. Bueno, ustedes ya dijeron algo de la unidad internacional, y hoy en día hemos visto una unidad impresionante en cuanto a esta pandemia. Creo que hay muchas instancias que debemos destacar, porque nosotros no solamente necesitamos de algún apoyo verbal, y esto se ha visto a través de las donaciones o incluso la producción de equipo de protección personal. Cada uno de esos actos de solidaridad es un acto de unidad internacional. Lo hemos visto a través de las donaciones al Fondo Solidario, por ejemplo. Lo podemos ver a través de las actividades de las personas en las que ayudan a sus vecinos, o incluso lo podemos ver cuando los familiares se ayudan entre ellos y tratan de comunicarse a través de distintas plataformas. Todo aquello se refiere a la unidad internacional, y cada uno de nosotros puede contribuir a eso. Igual, esta es la misma tarea que tiene cada periodista allá afuera, porque es increíble ver cómo la gente se ha apoyado. Obviamente necesitamos tener en cuenta que esto es solamente temporal y que saldremos de esto juntos. Bueno, muchas gracias por el importante mensaje que han entregado. Concluimos la conferencia de prensa del día de hoy y esperamos para mañana tener ya la transcripción. La siguiente conferencia de prensa está agendada para el viernes. Por favor, que tengan todos muy buena tarde.